¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio El conocimiento prohibido. Este día tengo que aparecer con lentes porque la verdad es que fui a la piscina y tengo los ojos bien rojos. Pareciera como que me he drogado, pero no me he drogado, porque además que cuando me drogo no se me ponen así. Hacía tanto que no me detenía a contemplarte, que había olvidado. ¿Cómo están, amigos? Bueno, tuve que esperar que se me pusieran los ojos normales porque no se miraba bien, y son bromas, pues yo no me drogo ni ninguna de esas cosas. Y bien, esta vez vamos a volar hasta mi país, hasta El Salvador, hasta mi municipio. Bueno, no es donde yo vivo, pero les voy a enseñar dónde vivo yo, pues si alguna vez que quieren visitar, pues ahí pueden llegar. Bien, la cuestión es que este video va a empezar. ¿Por qué es conocido El Salvador? A ver, El Salvador es conocido por las pupusas, es conocido por el Mágico González, que ustedes ven, por la gente que es trabajadora en distintos países del mundo. Aunque en el fútbol, la verdad, somos pésimos. En una ocasión recuerdo que fuimos al mundial y nos ganaron 10-1. Pero también hubo otra vez que fuimos al mundial, que creo que fue la más bonita de todas, que fue que dejamos a México afuera y México no fue al mundial por culpa de nosotros. Bueno, amigos, yo no tengo nada en contra de los mexicanos, en verdad. De hecho, México es como mi segunda ciudad, es mi segunda casa. Hay ciudades en donde yo viví mucho tiempo y pasé una de las cosas maravillosas, creo que más lindas que yo he pasado en la vida. Y bien, también el valor de la amistad y lo que es ser un amigo, también lo conocí ahí en México, y mis mejores amigos, los mejores, viven ahí en México, y entonces por ello es que yo hago este tipo de bromas de los mexicanos. Pero de igual manera en El Salvador también hay amigos de esos que cuando estás en tocafondo son los que te ayudan a levantarte en vez de echarte tierra o pisotearte. Pero bien, no vamos a hablar de eso porque si no me pongo sentimental. Y bien, amigos, El Salvador, ¿por qué? Porque a veces en el mapa figuramos siempre con problemas sociales, incluso a veces más graves de los que tenemos, que los que tienen los demás países alrededor. Pero bien, sea como sea, siempre llegan ovnis, incluso salen de un lago que se llama el lago de Ilopango, salen de un volcán, como lo que sucede también en México. Pero todas estas cosas que yo les cuento se quedan pequeñas con el relato que yo les traigo. Este es un relato que yo conocí en el 2001. Lo conocí como en marzo del 2001. Habían pasado 2 meses del terremoto, porque en ese entonces yo era breakdance y me dedicaba a andar bailando breakdance por todo El Salvador y Centroamérica. Entonces un día estaba yo en Chalatenango, que es una ciudad muy bonita, como la que ustedes están viendo en pantalla. Y bueno, en uno de esos me senté yo en un parque a bailar breakdance, y entonces bajaron unos amigos de Chalatenango también, que nos poníamos a bailar. Pero yo siempre he sacado el tema, por alguna razón siempre saco el tema de ovnis y cosas paranormales. Y a yo le conté, estamos empezando a hablar, y de repente me dijo: ¿sabes qué, Marcelo? Te voy a contar algo que no creo que es la razón por cual yo estoy vivo. Y bueno, le digo, contame. Entonces me contó de a grosso modo, es decir, de un modo rápido, porque ustedes saben, la cosa del baile es que uno se tiene que tirar. Entonces en ese entonces, él me contó de que cuando fue el terremoto, el 13 de enero, que fue uno de los terremotos más fuertes que hemos tenido ahí, entonces hubo un deslave, ahí donde él estaba, y perdió su casa.
En el transcurso de las noches siguieron las réplicas y venía un bordo, porque dice que él se desplazaron, realmente se desplazó en el bordo, donde ellos ya estaban refugiados, se desplazó, es decir, se cayó de las réplicas que tenía, y de repente dice que él y cuatro de sus familias vieron un destello grande, y de repente dice que cuando despertaron, ya estaban ahí los cuatro, ya estaban ahí encima como de una especie de montaña, y solo vieron que una luz se iba retirando a lo lejos. Eso él me lo contó a grosso modo, ya que él tenía ganas de irse a bailar. Y bien, hasta ese momento yo quise saber un poco más, pero yo ya me tenía que regresar. Y en ese entonces no existían las redes sociales como la existe ahora, que es fácil de contactarlo. Y bueno, esa historia me había intrigado y la llevaba muy presente. Después hubo otro reportaje ahí mismo en Chalatenango, donde pasaron unos ovnis, descendieron y fueron, no estoy seguro si fueron a donde la cercanía de esta misma montaña. Y bien, la cuestión es que hoy que empiezo a hacer esta saga, y tuve más o menos un contacto con uno de los conocidos de este que yo vi. Y bueno, yo me recordé de él, y la cuestión es que lo contacté, y precisamente esta semana he vuelto a hablar con él, y que esta vez me contara más su relato. Es bastante fantástico, pero voy a omitir una parte debido a que aquí en El Salvador, como ustedes y como en muchos países, a la gente piensa que estas cosas son cosas de locos, son demonios, te satanizan, gente estúpida e ignorante que juzga que todo lo que no ve, todo lo que no entiende es demonio o uno está loco, cosa que no es así. La cuestión es que este amigo, hoy ya pude hablar con él por teléfono, de hecho hablé el martes con él, y esta vez sí me contó algo que es impresionante. Comienza todo así, porque en aquel tiempo, como les dije, me lo contó rápido, pero esta vez me lo contó con calma. Entonces esto sucede el 13 de enero del 2011, hay un deslave para este mismo terremoto que les estoy contando, sucede un deslave, y su casa me cuenta que empieza a caer, pero que él en su interior, antes de que sucediera el terremoto, sintió como una voz interna que le dijo que se salieran. Le dijo: mira, decirle a tu familia que se salga. Cuando ellos se salen, comienza todo el deslave y todo el terremoto. Él para ese entonces tenía 12 años. Cuenta que en la noche ellos bajan donde están sus pertenencias, porque toda su casa se cayó. Empiezan a ver, y de repente las réplicas que se dan después de los terremotos empieza, y viene otro deslave, y en ese deslave dice que él solo vio un destello de luz grande que descendió del cielo, vio un destello, y de repente dice que no recordó absolutamente nada, y él ya estaba en la cima otra vez. Y cuando alcanzó a ver, porque él fue el único que despertó y vio que esa luz se retiraba así a las lejanías otra vez y se perdió en el cielo. Cuando él despierta, ve que su mamá y sus hermanos todavía estaban dormidos y en el piso. Él pensó en ese momento que había sido un ángel. Hasta ese momento él pensó que había sido un ángel, algo de Dios. La cuestión es que se despiertan todos, y el niño menor, su hermano, el menor, tenía 4 años y empezaba a tener sueños recurrentes de este hecho. Es como que si el lavado de cerebro que todos hemos escuchado en las abducciones, que a muchos se los hacen y a otros no nos lo hacen. En las abducciones te hacen un lavado de cerebro para que no recordes nada, y si recordes es a lo que ahora se le llama como recuerdos pantalla. Otro día vamos a hablar de eso. Entonces le ponen otro recuerdo encima para confundirte, y que vos pensés que fue un sueño y tu mente esté confundida pensando que si es sueño o realidad, y te inclines por el sueño. La cuestión que este niño empezaba a recordarles que había visto esa luz, pero el niño entregaba más detalles. La mamá, por supuesto que era una señora que estaba más preocupada, como muchos salvadoreños y latinoamericanos, por la comida. Prestaba poca atención al relato. Pero poco a poco los miembros de esta familia fueron recordando todo lo que les había pasado y reconstruyeron el hecho, que dice así: que cuando
Él sintió esa corazonada que tenía que salirse de su casa antes del terremoto. Dice él que fue 5 minutos antes del terremoto y le dijo a su mamá que salieran, que iba a pasar algo. Y salieron bajo el terremoto. Ok, cayó toda su casa y todo lo que sucedió. Después de eso, en la noche, las réplicas y vieron una luz. Aquí es donde ellos ya empiezan a recordar y dice que esa luz literalmente los hizo levitar, pero solo a su grupo familiar. Dice, los hizo levitar y los elevó. Y él cuenta él que cuando él cae adentro de la nave, que había una limpieza, pero extrema, así, extrema. Y dice que habían 4 seres y que el niño menor era el que más confianza tuvo con uno y le preguntó que quiénes eran y todo eso, a lo que el extraterrestre, que según él, porque lo primero que uno puede, en mi caso, que yo manejo un poco más de información por propia experiencia, le pregunté cómo era el uniforme, porque podemos saber de dónde son, quiénes son, según el uniforme que ellos utilizan. Ustedes han leído en distintos casos es que el uniforme siempre portan un tipo de uniforme, porque ese dice el origen realmente de donde ellos son. Estos, por suerte, con los que ellos se toparon, son unos de los que participaron en la creación de un sector, de un grupo de la humanidad, de la humanidad. Estos son los que serían clasificados como los que cayeron en Roswell, Event 1. Event significa entidad biológica extraterrestre. Entonces este era el clasificado del Event 1. Todo este grupo. Entonces dice que le dijo el niño, le dijo, mira, le dijo, y me podés llevar a volar, yo quiero volar como Superman. A lo que este ser, el gris, pero no, estos no son totalmente grises, vuelve a ver a su compañero y como que automáticamente se mete, abre como una especie de ropero donde nosotros guardamos, abre el ropero y sacó 5 trajes. Y es curioso porque saca los 5 trajes y dice que le dice, tomen, pónganselos. Y el niño empieza a ponérselos, pero le quedaba muy grande. Después este amigo con el que yo he contactado dice que él se sintió en plena confianza con ellos realmente. Entonces dice que se empieza a poner también el traje, pero que el traje le quedaba muy pequeño y era demasiado ajustado. A la mamá también. Resulta que a la mamá le cupo el traje, pero los zapatos estaban hechos de un material, dice que se adhería totalmente al pie. Pero es que aquí viene lo que es bastante fantástico, que dice que cuando los zapatos estaban abiertos, son abiertos, y que cuando ella pone el calzado, automáticamente el zapato adquiere toda la figura del pie. Pero cuando dice así, cuenta ella que el zapato le apretaba bastante. Me provocó mucha gracia realmente, porque son cosas así como humanas realmente. A lo que el niño le dijo que no le entraba la ropa, y estos seres andaban distintos trajes de distintas tallas, pero ninguno andaba para la medida de este último niño. La cuestión es que le dijo, este ser le dijo, bueno, si no te pones el traje, le dijo, no te podemos llevar, porque si nosotros nos empezamos a elevar y nosotros empezamos a volar, le dijo, a la velocidad de que hacemos, su cuerpo no va a aguantar y ustedes van a explotar. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero agregar un poco. Es que estos trajes juegan un papel muy importante en cuanto a los viajes estelares. Incluso nosotros los humanos, bueno, pero es que esas son cosas más adelante que les voy a explicar el martes de lo que vamos a hablar ahora. Esos trajes lo que hacen es que anula tu peso atómico. Digámoslo para que vos lo entendas más o menos así. Esos trajes no solamente son de seguridad, como a veces los hemos visto o hemos leído tal vez en algunos documentales. No, es que esos trajes lo que hacen es que anula tu peso atómico, pero aparte cambia tu materia física a protoplasmática. Es decir, que es como una especie de, que te vuelve como un fantasma. Recordando que a esa velocidad, por ejemplo, cuando vos vas en el carro o en bicicleta, corres y pegas el freno, haces el freno, entonces vos automáticamente te vas para adelante, ¿verdad? ¿Te imaginas qué pasaría cuando vas a miles y miles de una velocidad de años luz?
O sea, prácticamente este extraterrestre lo que le estaba diciendo era eso, que podía él explotar, no iba a resistir. Entonces estos, lo que hace, estos trajes de cierta manera anulan tu peso atómico, pero también te hace como, te vuelve como una especie de luz, pero cambias de materia, y por eso hay muchas personas que hay alrededor del mundo que dicen que lo que vieron ellos fueron un ser de luz, que usaba ropajes que los hacían ver como un ser de luz. Y es normal, porque en esto es lo que te transforma. Es como una especie de fantasma que nos transforma, pero se llama esta materia protoplasma o el plasma. Entonces este es el papel que juegan los trajes. Por eso es que este Eben le dijo al niño que sin esos no podía elevarse, porque no le dio esta explicación. Esta explicación yo la sé por experiencias. Entonces, a lo que él entendió, pues que no iban a poder. Pero este amigo después va recobrando y empieza a ver más detalles y más detalles donde él le explica que si tenían comida, porque vuelvo a decirlo, Chalatenango es una parte que es cierto que hay mucha gente rica, pero también hay mucha pobreza. Entonces también las cosas que uno más quiere no es andar preguntando por tecnología, sino el alimento. A lo que este ser le dijo, bueno, y se fue como una especie de almacén que tenía, grande, de comida, pero que le dio como una especie de melaza o mostaza o algo así. Y le dijo, bueno, esta vos podés comerla. Y la probó él, ahí ya me contó ya más detallado, que él la contó, y le dijo que era como una especie de